Seguimos con el estudio de la Parashá Let Leja. Y como estábamos viendo, Abraham había recibido una bendición doble, tierra y descendencia, algo que en ese momento él todavía no tenía ni tierra, tampoco tenía descendencia. Entonces, seguramente Abraham se preguntaba cómo sería eso posible, ya que él no tenía hijos y ya tenía 75 años de edad. Por otro lado, en ese entonces la tierra les pertenecía a los cananeos, y como extranjero él no le daba la oportunidad para poder comprar la tierra. Se necesitaba de un milagro para que la promesa se cumpliera. Siquem es un valle, pero luego, al oír la palabra, Abraham subió a un monte cercano, probablemente para apreciar la tierra que el Eterno le ofrecía. Siquem está localizado justamente en el centro de la tierra de promesa. Este es el mismo lugar donde los israelitas descendientes de Abraham, luego de haber confirmado el pacto con el Eterno, y luego la iban a conquistar. No, esa era la tierra que el Eterno les había prometido. En Deuteronomio 11, 29 al 32 dice así: y acontecerá que cuando el Eterno, tu Elohim, te lleve a la tierra, entrarás para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. No están ellos al otro lado del Jordán, detrás del camino del poniente, en la tierra de los cananeos que habita en Arabia, frente al Gilgal, junto a la encina de Moré, porque vais a pasar el Jordán para ir a poseer la tierra que el Eterno vuestro Elohim os da, y la tomaréis y habitaréis en ella, y vas a tener cuidado de cumplir todos los estatutos y decretos que yo te pongo hoy delante de vosotros. La palabra siquén significa hombro, cerviz, nuca, en relación y está relacionado con levantar una carga. Y Moré significa maestro, ¿no? La primera experiencia espiritual profunda que tuvo nuestro padre Abraham después de haber ofrecido al Eterno al salir de Mesopotamia fue una aparición del Eterno en Siquén y el Moré. Esta experiencia le marcó tanto que tomó la decisión de edificar un altar. Ese altar representa la primera experiencia en la vida de fe de todos los que van a ser contados por el Elohim como hijos. Se trata de la entrega a Él. Es un altar de sacrificio. Un animal es ofrecido como representación del hombre. La ofrenda es un holocausto, simboliza una entrega total. El altar es un lugar donde la voluntad del hombre se somete a la voluntad del Eterno. Y cómo no recordar las palabras que hizo nuestro amado Mashiach cuando dijo: que no se haga tu voluntad, sino la mía. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ya quisiéramos muchos de nosotros tener siquiera la mitad de emuná o de fe, que realmente significa entrega total, que tenía Abraham para con el Eterno. La historia posterior a Abraham nos muestra que Siquén llegó a ser un lugar de grandes decisiones para sus descendientes. Eso lo vemos en Génesis 33, del 18 al 20, Génesis 28 al 20 al 21, Génesis 37, del 12 al 17, Josué 24, 1, 14 al 27, Jueces 21, 19 y primer libro de Reyes 12, 1 al 12, 25. Siquén fue elegido como un lugar de refugio, Josué 27. José fue sepultado en Siquén esperando la resurrección de los muertos. Su tumba se encuentra hasta
se encuentra hasta hoy. Josué 24:32. Siquem representa la vida de Abraham, el lugar de conversión, el lugar donde muere de sí mismo y reconoce que el Eterno es el único y verdadero Elohim. Ese es el lugar donde el Eterno le prometió por primera vez su descendencia recibiría la tierra, y de la misma manera como Abraham tuvo esa experiencia, todos los que el día del juicio van a ser finalmente contados como hijos tendrán que tener la misma experiencia. Todos los hijos tendrán que pasar por Siquem, donde reconocen al único Elohim y mueren de sus propias vidas en el primer altar. Eso nos lleva a pensar el momento cuando el Mesías se inclinó para llevar sobre sus hombros el madero, sobre la cual iba a ser sacrificado para la redención eterna de todos los hijos de Abraham. Siquem simboliza la muerte del Mashiach, ¿no? Y donde cada creyente, como habíamos dicho, tiene que morir a sus pasiones y a sus deseos. Es un lugar que se toma la decisión de seguir o no seguir al Eterno. ¿Ah? Ese fue el lugar donde tuvo que pasar Abraham para poder ser el padre de gran nación y obtener la tierra de Israel. La experiencia con la muerte y la resurrección del Mashiach es la base sobre la cual el Eterno entregará la tierra a los hijos de Abraham. La encina de Moré junto a Siquem está en la llanura de Moré. Moré significa maestro y viene de la raíz que significa fluir, poner, echar, tirar, señalar, enseñar. Es la misma raíz que se encuentra en la palabra Torah. Así que cuando Abraham primero tuvo la experiencia profunda de conversión en Siquem, al mismo tiempo tuvo la experiencia de la importancia de tener un moré, un maestro, que le enseña la Torah, las instrucciones. Sí, miren, de hecho el Eterno mismo da testimonio de Abraham y dice que Abraham guardó sus mandamientos, sus decretos y todo lo que el Eterno le mandó, ¿no? Nosotros sabemos que la Torah es eterna, la Torah es celestial, la Torah el Eterno la entregó. Y también sabemos, bueno, hay muchas personas que creen que la Torah, la primer Torah que apareció, la Torah que guardó Abraham es la Torah, ellos le llaman Atit, creo, no me acuerdo bien del nombre, pero ellos le llaman así a esa Torah, es como una Torah un poco más pequeña, o fue la primer Torah que apareció. Y posteriormente la Torah que fue entregada en el Sinaí, pues ellos dicen que es la Torah como más grande, ya más ampliada. Sin embargo, yo considero, y no tanto que lo considere así, sino que yo entiendo así, que es la misma Torah, solamente que fue revelada o fue entregada paulatinamente, conforme los hombres iban conociendo al Eterno, el Eterno les iba entregando, cada día les iba revelando su Torah, su enseñanza, ¿no? Que realmente la palabra Torah quiere decir instrucción, enseñanza. Y esa nos sirve a nosotros para conocer a nuestro Creador, relacionarnos con Él y a su vez agradarlo también a Él, ¿no? Entonces la Torah es algo que nos enseña a hacer diferencia entre lo santo y lo común, lo verdadero, lo falso, la luz y las tinieblas, la vida y la muerte. Esto puede indicar que el Eterno le enseñó los mandamientos a Abraham. Como les decía en Génesis 26:5, dice así el Eterno: Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ajá. Entonces, la Torah es eterna. La Torah es eterna. De hecho, en el milenio, los que lleguemos a estar ahí por la pura misericordia del Creador, obviamente,
van a seguir guardando, vamos a seguir guardando la Torah, ¿no? Hay mucha evidencia, los mismos profetas dan testimonio de eso, de que todas las naciones se acercarán al Eterno y tanto les gusta nombrar a muchas personas esa profecía donde dice que todas las personas se agarrarán del tzitzit de un judío y dirán, nosotros queremos ir con ustedes porque sabemos que el Eterno está con ustedes. Pero muchas personas lo interpretan que es en este tiempo. No, no, no es en este tiempo, es en el tiempo de la era mesiánica, cuando verdaderamente las naciones reconocerán que el Eterno solamente es el único creador del cielo, de la tierra y de todos nosotros, y ahí es donde se cumplirá esa profecía, ¿no? Que todas las personas se querrán agarrar del tzitzit de un yahudí. Más adelante, después de la entrega de la tierra de promesa, los hijos de Israel tuvieron que marcar la diferencia entre la bendición y la maldición precisamente en el valle de Moré. En el norte tenía el monte Eibal, que representa la maldición que se producía por la desobediencia de los mandamientos, y al sur tenía el monte de Gerizim, que representa la bendición por obedecer los mandamientos. Génesis 12:8 dice, de allí será trasladado hacia el monte oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, ahí al oriente, y ahí edificó un altar al Eterno. Es decir, volvió a edificar otro altar al Eterno. Esto nos enseña que donde quiera que nosotros estemos tenemos que tener un lugar destinado, un lugar apartado donde vamos a buscar al Eterno a través del estudio y de la oración. Y también nos enseña que necesitamos muchas veces también de un maestro, de un moré, de una persona que nos guíe en el camino de la emuná. Y qué mejor maestro que nuestro amado Mesías. Sin embargo, sabemos que el Eterno ha puesto hombres y muchas veces también nos tenemos que dejar guiar, instruir, ¿no? Por esos hombres que muchas veces también el Eterno pone. Contrario a lo que había tratado de hacer en Betel, levantando su propio nombre, Abraham invocó el nombre del Eterno. De hecho, el nombre de Abraham significa Padre exaltado, y sabemos nosotros, la misma escritura nos da evidencia que el Eterno le cambia el nombre por Abraham, ¿no? ¿Qué quiere decir? Padre de multitudes o de naciones. Entonces, miren, muchas veces muchas personas o muchos morés o líderes espirituales tratan de anular la personalidad de las personas. Sin embargo, nosotros vemos que con la Torah es totalmente distinto. El Eterno no busca anular nuestra personalidad. El Eterno lo que busca es que nosotros seamos nosotros mismos, solamente que nos entreguemos, que tengamos confianza en Él, confianza plena. Ajá. Muchas personas tratan en este punto como de machacar, como de ocultar sus pecados, como de hermetizarlos, ¿no? Y realmente lo que nos enseña la Torah no es hermetizarlos, no es encerrarlos, no es ocultarlos, porque es como una olla express que algún día, tarde que temprano, va a salir y te va a explotar, te va a explotar el pecado y la maldad que haya en cada persona. No, la Torah nos enseña a trabajarlo, a no esconderlo, sino trabajarlo. Si tú tienes una debilidad, sea cual sea, que tú no la escondas, sino que tú la trabajes, que tú no la ocultes, sino que tú la trabajes. Que tú ya viste que eres débil en una área, tú tienes que trabajarla, ¿no? Y ahí es donde también puede entrar
parte de tu personalidad. Por eso es que el Eterno no busca anular nuestra personalidad, al contrario, busca sacar lo mejor que hay en nosotros. Ajá. Por ejemplo, el nombre Padre Exaltado se lo cambió por Padre de multitudes. O sea, no le anuló la personalidad a nuestro patriarca Abraham. Entonces, bueno, Betel significa la casa del Eterno, casa del Poderoso. La palabra casa puede significar dos cosas: núcleo familiar, familiar, lugar de habitación. En este caso, en Betel simboliza tanto la familia del Eterno como el templo del Eterno. Allí, al oriente de Betel, plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, ahí al oriente. Ahí significa montón o ruina. Betel significa la casa del Eterno. Un montón de piedras no es una casa. Abraham se colocó entre Betel y Jaí. Cada día al salir de su tienda por la mañana tuvo que elegir entre Betel y Jaí. Es decir, entre un montón de piedras y la casa del Eterno. De la misma manera nosotros tenemos que escoger entre ser piedra solitaria, aunque sea parte de un montón de piedras juntas, o ser parte de una casa donde hay orden y disciplina. Si nosotros necesitamos disciplina en nuestras vidas, de ahí por eso es que necesitamos un maestro. ¿Cómo aprendió Abraham los mandamientos? Dejándose guiar por el Eterno. Ajá, por eso de ahí la importancia de la palabra More. More significa maestro en hebreo. Entonces cada cosa que le pasó a nuestro patriarca Abraham es una enseñanza para nosotros. Ajá. Al oriente de Betel, las entradas del tabernáculo, del templo, siempre están hacia el oriente, así que Abraham se puso en lugar que simboliza la misma entrada de la presencia del Eterno, plantó su tienda. La Torah nos dice que Abraham plantó su tienda en Siquem, pero aquí en Betel, sí, es un lugar donde hay que plantar la tienda, es un lugar donde hay que afirmar su estancia. Es un lugar donde uno debe de congregarse con el Eterno. Edificó ahí un altar para el Eterno. Esto representa la entrega total al Eterno dentro del contexto colectivo. Sí, o sea, de creyentes en el Eterno, obviamente. Esto nos recuerda también el lugar de la muerte del Mesías, que seguramente ocurrió delante de la entrada del templo del Eterno. Es uno de los árboles que hay en el monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén. Invocó el nombre del Eterno. Invocar el nombre del Eterno no significa solamente nombrarlo, sino dar a conocer al mundo entero que Él es el único Elohim. Después de haber estado en Mesopotamia y luego en Egipto, Abraham toma sobre sus hombros la tarea de dar a conocer el nombre del Eterno al mundo entero para que supieran que es el único Elohim verdadero. Juan 13, las escrituras nazarenas, Juan 13, 34 al 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, More, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, Siquem. Así que también os amaréis los unos a los otros. En esto conocerán todos, proclamando el nombre, y me seréis mis discípulos, si os tendréis amor los unos a los otros. Betel. Ajá, vemos cómo está relacionado una cosa con la otra. Las escrituras son una armonía de la cual no se puede separar una cosa de la otra. Ajá. Y bueno, quiero decirles algo acerca de lo que dice Josefo, o de cómo los egipcios sí conocieron a nuestro patriarca Abraham. Esto ustedes lo pueden encontrar en el libro Antigüedades de los Judíos de Josefo, Flavio Josefo.
en el capítulo 27 de ese libro, dice así. Veroso menciona a nuestro padre Abraham sin nombrarlo cuando dice, en la 10ª generación después del diluvio hubo entre los caldeos un hombre justo y grande, entendido en la ciencia del cielo. Hecateo hizo algo más que nombrarlo, dejó todo un libro sobre él. Nicolás de Damasco, en el cuarto libro de esa historia dice, Abraham reinó en Damasco, siendo forastero, y habiendo llegado con un ejército de una tierra situada más allá de Babilonia, que se llamaba Caldea. Poco tiempo después de él se trasladó con su familia a la tierra llamada entonces Canaán, y que ahora es Judea. Fue cuando su prosperidad se multiplicó y se convirtió en multitud. En cuanto a esa posteridad, relatamos su historia en otro libro. El nombre de Abraham sigue siendo famoso en Damasco, donde hay una aldea que se llama en su honor Residencia de Abraham, ¿no? Vemos que el Eterno siempre cumple sus promesas y pues así es. De hecho, quiero contarles también un poco acerca ya que estamos ahorita entrados en esta historia, de cómo se percibían las herencias en el antiguo Medio Oriente. Para que una persona pudiera heredar las riquezas de su familia y todo eso, sabemos que tenía que faltar el padre de familia. Entonces, cuando faltaba el padre de familia, el hijo mayor era el heredero absoluto de las tierras, las posesiones y todo lo que el padre tenía. Y vemos que el Eterno le dice algo a Abraham totalmente distinto, ¿no? Sal de tu tierra y de tu parentela, o sea, deja a tu padre, a tu familia, a tus hermanos, todo lo que tienes. En ese momento Abraham estaba renunciando a todo su derecho como heredero universal de las tierras de su padre y de todo lo que su padre tenía, porque el Eterno le iba a dar una herencia todavía mejor, ¿no? Si quieren, ok.